Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que la historia se repite, que es cíclica y que nunca aprendemos la lección es algo que todo el mundo sabe. Pero en la actualidad no deja de sorprendernos. ¿A quién le recuerda la imagen de Vladimir Putin en el balcón del Kremlin contemplando cómo arde Ucrania? Pues sí, al emperador romano Nerón, papel que no por casualidad está interpretando nuestro invitado de hoy en el Teatro del Athénée aquí en París. Y precisamente para hablarnos de las representaciones de la ópera Il Nerón, ópera de Claudio Monteverdi, el contratenor venezolano Fernando Escalona ha sido tan amable de venir de nuevo hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchas gracias. Gracias a ti por volver, como decimos siempre en este programa. Recordemos a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Guatire, perdón, en Venezuela, y que con solo 7 años me contabas, cantabas todo el rato. Todo el tiempo. Tus padres deciden llevarte al conservatorio, imagino, para estar un poco más tranquilos, ¿no? Un poco, digamos, bueno, inscribámoslo en un conservatorio para que continúe a ver, porque cuando tienes 7 años nada es claro. Puede ser como un hobby, puede ser algo que después el niño puede olvidar en el transcurso de su crecimiento, pero en mi caso no fue así. En mi caso más bien fue creciendo y creciendo y creciendo y bueno. Imagino que cantabas porque oías cantar en tu casa, ¿no? Las madres antes cantaban haciendo la limpieza, ¿no? ¿Tienes recuerdos de eso? Sí y no. Yo no tengo ningún recuerdo en específico de mi madre o de mi padre cantando, ¿no? De hecho, yo soy el único músico de toda mi familia. Entonces... Bueno, es infusión divina, quizás. Digamos. ¿Quién sabe? Vas a empezar estudiando el más venezolano de los instrumentos, el cuatro, y también la trompa. Pero finalmente te sedujo más la idea de cantar en un coro. Es menos solitario, ¿no? Cantar en un coro que un instrumento. Realmente es más solitario ser solista, porque cuando eres coralista, sí, estás con muchos compañeros, estás con muchas personas rodeado. Sí, es como una familia, un coro, pero cuando decides ser solista, es mucho más solitario con un instrumento, porque nuevamente, cuando estás en una orquesta, estás rodeado de muchas personas, igualmente que están a tu alrededor, el que toca la trompeta, el que toca el contrabajo, el violín, etc. Pero solista eres tú solo en el salón, en tu sala o en tu casa, con el piano y la partitura, solo, horas y horas y horas. Entonces, de hecho, por eso se llama solista. Además, cuando cantas no puedes llevar el instrumento a reparar, ¿no? Lo tienes en tu cuerpo, ¿no? No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra higiene vocal. Muchas veces las personas nos tildan de divos. No es que seamos divos, es que nosotros no tenemos la oportunidad de llevar nuestras cuerdas vocales a algún lugar a repararlas. Entonces, por eso tenemos exigencias, pero no son exigencias, simplemente son reglas para la salud vocal, solo eso. Vas a cantar en el coro Simón Bolívar y vas a ser profesor también de canto ahí en el coro. ¿Qué le debes al sistema de orquestas de Venezuela? Pues al sistema de orquesta, pues le debo todo. Pues a la educación que yo tuve, la educación que tuve el privilegio de tener es gracias al sueño que tuvo un día el maestro José Antonio Abreu. Gracias a ese sueño que él construyó, una vez que yo llegué al mundo, ya el sistema existía y gracias a eso pude estudiar en el sistema. ¿Por qué? Pues porque es una educación muy costosa. Cuando hablamos de que una clase de canto normalmente cuesta entre 150 y 250 euros y que yo tuve clases de canto todos los días durante años, o sea, te estoy hablando ya hasta de millones que evidentemente yo no hubiese podido pagar, que mi familia no hubiese podido pagar. Entonces, al sistema le debo todo.
Mi Sí. seguridad, la gente, los críticos hablan muchísimo de eso. La presencia en escena del contratenor Fernando Escalona se debe a que viene del sistema, porque el sistema evidentemente hizo tantísimas giras a nivel internacional que Por supuesto. ¿Cómo descubres, Fernando, tu tesitura de contratenor? Porque me contabas que empezaste cantando como barítono, como tenor. Muchos contratenores son barítonos, en el fondo, ¿no? sí, bueno, cuando somos niños, normalmente todos somos sopranos sopranos. Luego, en el momento de la muda, en la adolescencia, ah, yo me di cuenta de que tenía todavía una facilidad para los agudos que mis otros compañeros y amigos no tenían. Ellos 2 meses más tarde hablaban así, hola. Y yo continuaba hablando un poco agudo, o sea, yo conservaba esa voz un poco de niño y de agudo, por eso me di cuenta de que podía seguir cantando así. Entonces mi maestra de canto, Margot, me decía, no, todavía no, porque estás en el desarrollo, estás en la etapa de la adolescencia, debes de preservar, debes de conservar tu voz hablada naturalmente. Hacia lo que la vida te está dando, tú eres hombre y eres, no sabemos si eres barítono o tenor, pero no hay que ponerle tensiones ahorita a las cuerdas vocales, cosa que yo no hice caso. Yo siempre seguí cantando y cantando, incluso cuando ella me decía que no lo hiciera. ¿Fue difícil para ti el cambio de voz, pasar de voz de soprano a No, voz blanca, voz de no, hombre? no. No fue para mí nada difícil. Admito, tal vez porque siempre estuve en seguimiento con una maestra de canto, siempre. O sea, durante la muda hay muchos cantantes que que se alejan del mundo del canto 1 año, 2 años y luego cuando retoman es súper complicado. En mi caso, incluso en el momento de la muda, yo siempre estuve bajo seguimiento, siempre. Y pues mi maestra me decía, si solo puedes cantar 5 notas, pues solo canta 5 notas sin forzar, solo eso. Lo más importante ahorita es que establezcas una técnica sana. Precisamente vas a venir a Francia por primera vez para continuar tus estudios como contratenor, con un gran profesor especialista en Sí, contratenores, ¿no? ¿Quién era? Yves Sautin. Am, Eso fue, creo que fue en el año 2011 o 2012, mi primera vez que vine completamente solo a Francia sin saber francés y con conocimientos muy básicos del inglés. Ah, Fue pero yo me difícil. dije, tengo que hacerlo, Claro. tengo que hacerlo porque mi maestra me fue muy clara conmigo. O sea, yo conozco de voces, pero de contratenor es un universo aparte y yo no quiero hacerte daño. Entonces, por eso decidí de venir a Francia con este maestro que de verdad es una eminencia con la voz del contratenor y que me ayudó muchísimo, ¿Cómo fue evidentemente. esa experiencia? ¿Cómo abordaste tú el trabajo con Yves? Pues fíjate que yo pensé que iba a ser súper drástico el cambio y no fue así. Cuando llegué acá, que él me escuchó por primera vez, me dijo, ok, pero no escucho el problema. Tú me estás hablando de que hay un problema con tu voz, pero yo no escucho el problema. O sea, todo está correcto, todo está sano y todo funciona como debe de funcionar. Entonces, para mí eso también fue como asegurar a mi maestra de que lo que hicimos en Venezuela era correcto. Y porque ella me dijo muchas veces que ella no estaba segura, pero su intuición con su experiencia fue correcto. Porque cuando llegué acá, Yves lo que me dijo fue, todo está correcto, sigue como vas. Aquí en Francia conociste a contratenores, por ejemplo, a Sí. Jarowski o a Serge Jarlen. Kakuchi o Jarlen. también Christophe Dumont, Carlo Vistoli, que es italiano, pero que lo conocí acá en Francia. Muchos, muchos. Hay cada vez más, ¿no? Hay... Claro, porque ya no es un tabú y ya no es como una cosa rara. En los años 50, 60, 70, la voz de contratenor todavía era como no aceptable. Porque como tiene una particularidad rara, tiene un timbre muy particular, la gente no lo acepta. Entonces ya eso ya no existe, ya eso no existe. Ahorita hay muchísimos contratenores en todo el mundo. Sobre todo hace 200 años había métodos para continuar siendo contratenor, ¿no? Que eran poco habituales. Exactamente. Napoleón prohibió precisamente los castrati aquí en Francia. ¿Y cuántos castrados, cuántos niños no castraban hace 300 años? Para crear justamente esa voz sublime que ahora
que ahora no, que antes mucha gente no quería escuchar, pero que todavía hay mucha gente que le cuesta aceptar ese timbre de voz, los puristas. Cuentan que Joseph Haydn, el gran compositor, cantaba en un coro de niños y que le pagaban muy bien, por cierto, y sus padres querían que continuase cantando en el coro de niños y le amenazaron con castrarlo. Y él, por supuesto, se negó rotundamente y no hizo carrera como castratía, afortunadamente para él, ¿no? Cuando llegas a la Academia de la Ópera de París, Fernando, eras el único venezolano. Desde entonces, otro venezolano se ha unido a la Ópera de París. ¿Cómo se llama? Así, Gustavo Dudamel, que es el nuevo director de la Ópera de París. Imagino que no te pidieron tu opinión para traerlo, ¿o sí? Obviamente que no. Pero es la vida. Fíjate, crecí en el sistema, crecí bajo su dirección. De hecho, en Venezuela, la primera persona que me dio la oportunidad de cantar un personaje como barítono, una vez habiendo terminado mi técnica como barítono, fue él para el personaje de Schaunard en La Bohème. Entonces, hicimos muchas giras a nivel internacional con el sistema y con la orquesta Simón Bolívar y el coro Simón Bolívar, y de repente, años más tarde, porque son 10 años de diferencia, yo llego a la ópera en el 2019 y él llega a la ópera el año pasado. Entonces, casualidad o causalidad no lo sabemos, pero... ¿Le has hablado ya desde entonces o todavía no? Sí, de hecho, su primer día él llegó a la ópera y hicimos como un pequeño cóctel de bienvenida para él, y todos los integrantes de la academia nos presentamos delante de él, y fue muy cómico porque en el momento en que yo fui a presentarme, él me dijo: no, chico, yo te conozco perfectamente. Para los que no entendían español pensarían que él me hizo como un chiste o algo, pero fue: no, chico, que te vas a presentar, yo te conozco perfectamente. Y él les comentó un poco en inglés: yo conozco a Fernando muy bien, hicimos muchísimas giras, muchísimos conciertos. Entonces eso no sé cómo decirte, me llenó de mucha energía muy linda, porque ya había pasado 8 años que yo no veía a Gustavo, y de repente verlo nuevamente tan simple, con esa sencillez, tan caluroso, pues... eso es reconfortante. Te hizo sentir como en casa, ¿no? Por supuesto. Voilà. Hace algo más de 2 años fuiste nuestro invitado por tu llegada a la Academia de la Ópera de París. Han pasado muchas cosas, ¿no?, desde entonces. Sí. ¿Cómo has vivido esos largos meses sin actuaciones, sin subirte a un escenario? Fue muy difícil. Ahí, eso lo hablamos todos mis colegas y yo en la ópera. Ahí es donde nos dimos realmente cuenta que nuestro trabajo no sirve de nada si no estamos en un escenario. Fue muy rudo, porque estar en una habitación durante meses sin poder salir, sin poder cantar, sin poder mostrar el trabajo que estás haciendo, fue muy fatal. Incluso si seguíamos trabajando online, porque seguíamos viendo nuestras clases online. De hecho, la ópera hizo algo que se llamaba l'Opéra chez soi, la Académie chez soi, pequeños videos que nosotros realizábamos desde nuestros cuartos y que enviábamos, y ellos hacían la toma con el sonido para mostrarlo en internet. Porque nació esa necesidad de que teníamos que cantar, teníamos que hacer algo, no podíamos quedarnos 6, 8 meses, un año sin hacer nada. Imposible. No es ideal, pero al menos continuabais vuestra actividad. Por lo menos. Claro que sí. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo reaccionaste cuando te propusieron interpretar el papel de Nerón en esta ópera Il Nerone? ¿La verdad? La verdad, por supuesto. Pues la verdad fue que yo les dije: yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque es un personaje muy, muy complicado vocalmente. ¿Por qué? Porque fue escrito para castratos. En la actualidad no hay castratos. Y como no hay castratos, hay limitaciones. Yo tenía miedo del personaje. Ahora que ya lo estoy cantando y que ya lo conozco perfectamente, realmente era más miedo mental, era más cosa de mi mente que de la realidad, porque realmente ahora me doy cuenta que es un personaje que me encanta, y que todas esas cosas que yo pensé que podían cansarme o que no podía hacerlas realmente estaban en mi mente. Y ahora no. Pero esa fue mi respuesta. Cuando me ofrecieron, yo dije: no,
Me dijeron, pero inténtalo por lo menos. Y yo, no, porque yo me conozco. Yo conozco mi voz desde hace 20 años. Y yo me conozco mejor que usted me conoce a mí. Yo sé que no podré hacerlo porque es muy agudo, porque es muy difícil, porque es muy complicado, porque es muy exigente. Y puros peros, excusas, excusas. Y el director me dijo, ok, ¿te estás dando cuenta que la Ópera de París te está ofreciendo un personaje principal y tú nos estás diciendo que no? Por lo menos inténtalo y luego nos dices. Y eso fue lo que hice. Lo intenté y me di cuenta que todo estaba en la mente. Menos mal que lo Menos aceptaste, mal. claro que sí. En el fondo es una versión de cámara de la gran ópera La Coronación de Popea, ¿no? De Sí, Monteverdi. sí. Quizás en el teatro donde estáis cantando, el Teatro del Atene, es un teatro que dicen que parece a los teatros venecianos donde se Sí, estrenó precisamente. es lo más cercano a viajar en el tiempo y a escucharlo en esa situación real. La primera vez que se hizo con el título de Il Nerone fue en 1647 en París. Um, un grupo de cantantes que venía a interpretar el Orfeo, pues las partituras no estaban a tiempo, el vestuario no estaba a tiempo, nada estaba a tiempo y entonces, mientras tanto, aprovecharon e hicieron Il Nerone, que en esa época se llamaba Il Nerone. Años más tarde, el título fue cambiado a La Incoronazione di Popea, que es el título que todo el mundo conoce actualmente. Yo te recomiendo, una pequeña publicidad, yo te recomiendo que vayas y lo veas, porque todavía quedan fechas y todavía quedan algunas plazas. Entonces, de verdad es increíble cómo... Es que vas a viajar en el tiempo, mismo si la puesta en escena no es de aquella época, es un poco contemporánea. Pero la musicalidad, hay solo 10 músicos en la fosa de la orquesta, solo 10 10 músicos, y la sonoridad es de verdad Fantástico. perfecto. O sea, música de cámara, pero que no suena de cámara, que es lo maravilloso de los músicos du Poème Harmonique de Vincent Dumestre. Naturalmente. ¿A quién se le ocurre estrenar El Nerone en el Teatro del Atene 2 días antes de la invasión de Ucrania por los rusos? Porque es una historia de amor y de poder también, ¿no? La historia de Nerón. Ah, escucha, para nosotros fue una situación... Nosotros como cantantes, tú lo debes de saber también, estamos bajo mucho estrés antes de un ensayo general y luego antes de una première. Y luego, 2 días después de la première, comienza todo este problema de Rusia con Ucrania. Además, en la academia hay rusos y hay ucranianos. Terrible. Entonces, la situación es... Nosotros estamos tratando de decirles tranquilos. O sea, sí es algo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero ustedes no tienen la culpa, porque además son gente tan gentiles, tan amorosos, tan... O sea, yo no tengo palabras, no tengo otros sinónimos para explicar la sencillez y lo amoroso que son las personas rusas, o por lo menos las personas que yo conozco. Entonces, es una situación que para nosotros como cantantes y como artistas, que no nos gusta mezclarnos con política, nos afecta, pero que tenemos que reponernos, porque cuando tú ves a nuestros compañeros que lloran y que están tan depresivos con todas esas situaciones, hablando de los ucranianos y de los rusos, eso nos afecta un poco al mismo tiempo, pero nosotros les hacemos ver que ellos no son los culpables, porque no son los culpables. Claro que no. Hay un paralelismo, un cierto paralelismo entre Vladimir Putin y Nerón, no solamente por el incendio de Roma. Popea es la amante de Nerón y expulsa a su mujer, la emperatriz Octavia. También Putin se divorció de su mujer y se casó con una chica más joven. No hay caso, se repite la historia, ¿no? Muchas veces. Tal vez él se inspira en Nerone, tal vez. ¿Quién sabe? Porque qué casualidad que él destierra a su legítima esposa, luego la manda a matar. Yo no sé si Putin... pero bueno, destierra a su esposa, la quita, se divorcian para casarse con otra y darle el poder y el trono a otra. El absolutismo total del poder, porque yo, por lo poco que conozco, se parece bastante a mi país, Rusia, y no hay flexibilidad en el poder. O sea,
el presidente es el que tiene el poder de todo y el que decide en todo. Entonces, así era Nerone. Por eso también mandó a matar a Séneca, que era el filósofo Lo criticaba. voilà. Era el intelectual que criticaba el Y que poder le absoluto. daba los consejos, los sabios consejos a Nerone que él nunca quería escuchar. Entonces, El papel de los intelectuales ha sido siempre difícil, ¿no? en este mundo. La situación política en Venezuela no es tan grave como la de Ucrania, ¿no? ¿Cómo están las cosas? sigue siendo grave. El problema es que la gente ya se ha acostumbrado y ya no, no quieren seguir muriendo, porque eso es lo que pasa. Cuando te opones al gobierno, si marchas, te matan. Entonces, evidentemente el pueblo ya tiene miedo. El pueblo no quiere seguir muriendo, la gente no quiere, la gente quiere llegar a su casa. Entonces la gente ya no manifiesta, ya no va a manifestaciones, la gente ya no sale, ya no se queja. Ya es más bien lo aceptamos. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más podemos hacer? Y de hecho por eso es que ya en el mundo no se escucha hablar más de Venezuela. Hace 2 años, 3 años, Venezuela era el título de todos los periódicos, de todas las televisoras en el mundo. Ahora ya nadie habla de Venezuela. Ya quedó en el olvido, es una aceptación más, Es triste en cierto modo, ¿no? es completamente triste. Porque es la misma situación, lo que yo te decía hace 2 años. Salario mínimo son 6 euros. Y un litro de leche te vale un euro. Sí, no, es difícil. Es muy difícil de asumir, imaginarlo. De hecho, hay por muchas supuesto. personas que no lo entienden, que no lo creen. Porque dicen, ¿cómo puedes ganar 6 y un litro vale un euro? Es así, es así. Terrible. Entonces, bueno. En fin, muchísimas gracias, Fernando Escalona, por Con haber estado gusto. aquí con nosotros. Sepan que todavía tienen 3 fechas para poder contemplar el Nerone del Teatro del Atene aquí en París, interpretado el papel principal por Fernando Escalona, el 8, 10 y 12 de marzo. Permíteme también, Fernando, que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Caracas también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchas gracias a ti. A ti y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Quello che dice, vive sempre infelice qua giù, che non vuol se non quello che dice, vive sempre infelice, vive sempre infelice qua giù, infelice qua giù. Sorti